¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón, con todo su lujo, se puso traje tan lindo. Y Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué, pues, tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Nos estamos ocupando en estas meditaciones sobre un tema de central importancia en la vida de un cristiano, en la vida de la Iglesia, y por qué no decirlo para la vida del mundo, que es la fe práctica en la divina providencia. Y al decir fe práctica en la divina providencia, estamos refiriéndonos a dos polos, a Dios y al hombre, que deben estar en contacto. Por una parte Dios, que es providencia, que es la divina providencia, y que cuida, guía a los hombres, porque es Padre de todos y de cada uno de nosotros. Y por otra parte, al hablar de fe práctica, estamos refiriéndonos al hombre, estamos refiriendo a nosotros, a lo que nosotros debemos hacer para sintonizar con Dios. Esto lo considero de mucha importancia hoy por estas razones. Primero, porque se percibe en todas partes, o todo el mundo habla, de una crisis moral, que sin duda existe. Pero tenemos que ir más a fondo. ¿Y de dónde viene la crisis moral? En último término, su raíz más profunda, creo yo, es la crisis de fe. Esto es como un árbol. Todo tiene su importancia en el árbol, pero el árbol descansa en las raíces. Es desde allí donde se alimenta el árbol. La raíz es la que le da consistencia y le da fuerza al árbol. Es cuando las raíces son profundas y están hondamente arraigadas en la tierra que el árbol puede resistir al viento, a un vendaval, a un temporal. Pues bien, el justo vive de fe. La raíz de nuestra existencia cristiana es la fe. Y la moral es como el tronco, o sea, la moral cristiana descansa en la fe cristiana, así como el tronco de un árbol descansa en sus raíces. Por lo tanto, este no es un tema de importancia secundaria, sino capital. Por otra parte, aún en los que creen y aún en los que cumplen ciertas normas cristianas, se ha debilitado, a veces mucho, la fe en un Dios que no solamente existe, sino en un Dios lejano y cercano, un Dios del más allá y que está acá, de un Dios, puesto en términos más filosóficos, científicos, trascendente e inmanente. La fe práctica en la divina providencia entra en este terreno de la conexión, de la sintonía del hombre con Dios. Por otra parte, los tiempos que nos toca vivir nos exigen o exigen de nosotros, de los sacerdotes, de los educadores católicos y del católico en general, un nivel de fe y de entrega a Dios que está por encima del término medio. Puede ser que en épocas más tranquilas, con una fe más o menos normal o discreta, pasemos adelante. Hoy es totalmente insuficiente. Hoy que vivimos rodeados de tanta gente débil en su fe, que duda en su fe, con tantas corrientes y contracorrientes, necesitamos una fe, aspirar al máximo grado de fe,
a una fe en grado extraordinario, a una fe total. Y hemos estado reflexionando, por una parte, de que el misterio de la divina providencia tiene su raíz en el misterio de la paternidad de Dios. Dios es Padre. Esto es lo más profundo que nos ha revelado Jesucristo. Felipe, le dice Jesús, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Y porque Dios es Padre, Dios cuida, Dios gobierna, Dios orienta a sus hijos, provee. La divina providencia descansa por eso en la paternidad de Dios. Hemos reflexionado también que nosotros creemos en un Dios que es Padre providente, creemos en un Dios que es Padre todopoderoso, creemos en un Dios que es Padre de misericordia, de infinita misericordia. Pero ahora queremos meditar la parte que nos toca a nosotros. Todo tiene su precio. La redención le costó a Jesús un precio muy caro, el máximo precio, su vida. Y no puede ser y no va a ser gratis para nosotros. Si bien la parte principal y más pesada de la cuenta la pagó Él, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se nos pide a nosotros? Es caminar. ¿Qué significa vivir de fe? Es caminar en el claro oscuro de la fe. La fe es una luz, la fe cristiana es un don que Dios nos da, la fe nos da una certeza, pero caminar en la fe es caminar en la luz de Dios y en la oscuridad de los caminos de Dios. No nos da la fe una comprensión de todo, ni lo entendemos todo. Es más, hay que afirmar y decir que si bien podemos sostener que conocemos a Cristo, si alguien me preguntara a mí, ¿usted conoce a Cristo? Sí, yo lo conozco a Jesucristo. Si alguien me preguntara, ¿usted lo conoce a Dios? Sí, diría, yo lo conozco a Dios. Pero al mismo tiempo tendría que decir, pero es mucho más lo que yo desconozco de Jesucristo que lo que conozco de Él. Es mucho más lo que desconozco del misterio de Dios que lo que conozco de Él. Es como si alguien me preguntara, ¿usted conoce el Océano Atlántico? Sí, yo de chico iba a la playa en las vacaciones, en el verano, me bañaba en el mar y después he visto el Océano Atlántico en otros lados. Y si alguien me pregunta si conozco el océano, digo que sí. Pero al mismo tiempo debería afirmar, y es mucho más, muchísimo más, lo que yo no conozco del Océano Atlántico. Algo semejante nos pasa cuando afirmamos conocerlo a Dios o conocerlo a Cristo. De ahí que vivir de fe, caminar en la fe, práctica en la providencia, nos lleva a caminar en el claro oscuro de la fe. Hay muchos misterios que nos rodean y la fe no es entenderlo todo, sino entrar en el misterio, entrar en la oscuridad, arriesgarnos. Por eso muchas veces uno es a través de las pruebas, las dificultades, las luchas de la vida, como vamos creciendo en la fe, es decir, despegándonos siempre más de nosotros mismos y apegándonos al Señor, a su luz, a su palabra, a su amor, a su vida, a su conducción. Deberíamos agradecerle al Señor, aunque en el momento muchas veces nos cuesta o nos cueste, todas las dificultades, problemas y luchas que hemos tenido, que podamos tener en este momento o que vayamos a tener en el futuro. ¿Por qué? Porque en definitiva, si no tuviéramos lucha y dificultades, ¿con qué facilidad nos aburguesaríamos? ¿Con qué facilidad perderíamos nivel de vida de fe? ¿Con qué facilidad nos instalaríamos, e instalarse significa comenzaríamos a retroceder? Dios es muy sabio
y por eso mezcla en nuestra vida o va mezclando buenas y malas y en definitiva buscando nuestro continuo y permanente crecimiento en la fe, la esperanza y el amor. Vivir por eso de fe práctica en la divina providencia supone entrar en los caminos de Dios, en el claro oscuro de los mismos. Hay un texto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que quiero leer unos párrafos, que se nos dice que la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Para algunos la fe es un escape de la realidad, es un mundo ficticio que uno se inventa. En la carta a los Hebreos tenemos la palabra realidades. Es la plena certeza de las realidades que no se ven. Y además no es bien una opinión, no es algo, bueno, me he convencido de eso. La fe es un don sobrenatural que Dios infunde en nuestras almas, por la cual que nos da una certeza, plena certeza de que es así, aunque entendiendo algo, nunca podamos entender del todo los misterios de nuestra fe, por eso son misterios, y por consecuencia nunca podremos explicarlos del todo. La fe, leemos, es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Y se nos ponen como ejemplo la fe de los patriarcas. Yo me voy a detener especialmente en Abraham, llamado el padre de nuestra fe. Y se dice que por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. Aquí tenemos dicho de él algo importante. Abraham, obedeciendo al llamado de Dios. La fe incluye un acto de obediencia, obediencia que se expresa en la entrega, no solamente de nuestro intelecto a Dios, ya que algo entendemos y muchos lo que no entendemos, uno se inclina ante Dios, uno le obedece en la fe. No solamente es una obediencia del intelecto, sino también de la voluntad y del corazón. Es una entrega de toda la persona. La fe no es algo puramente intelectual. Si recuerdo bien la expresión que usa el Concilio Vaticano II en el documento sobre la revelación, allí leemos que el hombre responde al Dios que se le manifiesta, responde con la obediencia de la fe por la cual el hombre se confía totalmente a Dios. Es decir, la fe supone una entrega, no es solamente un asentimiento intelectual, es una entrega de toda la persona, del intelecto, de la voluntad y del corazón. Porque cuando yo me confío, yo me entrego. En otras palabras, la fe, el acto profundo de fe, es inseparable del amor. La fe debe estar impregnada de amor, impregnada de caridad, porque en último término, confiar en alguien, mejor dicho, confiarme a alguien supone entregarme, y eso es amor. La fe está informada siempre por el amor. Por la fe, leemos en la carta a los Hebreos, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. Acá tenemos la voluntad. Abraham partió. Dios lo llamó, sal de tu tierra. Abraham obedece, parte, sin saber a dónde iba. Muchas veces, o el caminar en la fe, caminar en el claro oscuro de la fe, nos exige
una y otra vez partir hacia donde Dios nos está llamando sin saber a dónde vamos. Y eso cuesta. Eso nos cuesta, le cuesta a nuestra naturaleza humana, porque uno normalmente quisiera tener seguridad. Y vivir en la inseguridad humana, vivir en el riesgo, no es lo común ni lo que le gusta a nuestra naturaleza. Pero ese es el precio que tenemos que pagar si no solamente queremos tener un poquito de fe, sino que queremos fundamentar nuestra vida en la fe, en un Dios que es Padre, en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que es providente, en un Dios misericordioso. Abraham nos muestra ese gran ejemplo de partir en la fe, sin pretender alcanzar ya la tierra prometida. Por la fe, leemos en el versículo 9 de ese capítulo 11, Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar, pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Es decir, quien vive de fe, vive como peregrino en esta tierra. Somos ciudadanos de la tierra, pero ya somos ciudadanos del cielo. Y en cierto sentido, en nuestro interior hay una relativa tensión entre el ahora, ya estamos en el reino, pero todavía no hemos alcanzado nuestra meta final. Y por eso, si bien nos sentimos en casa en la tierra y queremos comprometernos con la tierra como el que más, al mismo tiempo sabemos y nos sentimos extranjeros porque nuestra patria definitiva no está acá, sino que está allá. Nuestra patria definitiva es el cielo hacia el cual vamos. Eso es vivir de fe, caminar en el claro oscuro de la fe. Por eso, ¿en qué consiste para nosotros, qué elementos tenemos en la fe práctica en la divina providencia? Yo quisiera subrayar dos. Primero, una renuncia a la seguridad humana. Y segundo, una entrega creyente, filial, a la conducción de un Dios sabio, bueno y todopoderoso. Primero, una renuncia a la seguridad humana. Caminar por los caminos de Dios, tratar de seguir los planes de Él, significa una y otra vez dejar de lado nuestros planes humanos, planes que naturalmente nos forjamos, pero que muchas veces los caminos de Dios son otros para nosotros. Y dejar esos planes, y cultivar, profundizar esa actitud de permanente apertura, disponibilidad y entrega al Padre Dios, eso cuesta. Esto supone una renuncia, renunciar a la seguridad humana. Mucha gente cree que la religión es una cosa monótona, que nunca pasa nada, que siempre es lo mismo, que consiste en ir a misa los domingos, hacer ciertas cosas, evitar otras. Eso sería una religión comodona,
el nivel de fe que nos piden las circunstancias de hoy, que nos pide la nueva evangelización, que nos exige el nuevo orden mundial, es una fe que vive en la oscuridad y vive en el riesgo. Y hay gente que dice, el hombre de hoy es cómodo, no se arriesga. Sí y no, porque sí es cierto, mucha gente y esta civilización del consumo que vivimos, todo lo hace cómodo, trata de hacerlo cómodo. Sin embargo, en el hombre hay siempre un espíritu de aventura, de riesgo, que a veces se manifiesta en sectores de la vida. Por ejemplo, hace poco tuve oportunidad de estar en la Tierra del Fuego, muy lejos de aquí, y por primera vez en mi vida vi una carrera de motocross, con esas motocicletas con gomas especiales, aptas para todo terreno, y era una carrera que estaban corriendo 200 kilómetros en un día de llovizna, y habían corrido desde Río Grande corrían hasta Ushuaia. Me encontré en la última etapa, en la largada de la última etapa, y ahí estaban los corredores llenos de barro, algunos con algunas lastimaduras, y los vi largar, y largaron, yo no sé cómo, arriesgando. Bueno, nadie estaba con la cara larga, se sentían felices de vivir en el riesgo, de jugarse, en este caso por el deporte. Bueno, y si hay gente que se arriesga, y arriesga mucho, arriesga a veces la vida, por una carrera de motocross o de cross country, ¿no vamos a arriesgarnos nosotros por algo mucho más importante, por lo que es realmente importante, que es para alcanzar nuestra meta final? Vivir de fe práctica en la Divina Providencia supone renunciar por una parte a la seguridad humana, a la seguridad intelectual. Entiendo todo, comprendo todo, tengo todo bajo control. Nunca tendremos todas las cosas bajo control. Tenemos que darle un sí a eso, no podemos tener todo bajo control. El que lo controla todo es Dios. Él sabe, Él nos guía, Él nos va mostrando el camino. A veces un poco más, a veces un poco menos. Lo que importa es que alguien tenga las cosas bajo control. En este caso, están en las mejores manos, están en las de Él. A nosotros nos cabe esa actitud de disponibilidad, de renuncia a la seguridad humana. Y al mismo tiempo una entrega total, aspirar a esa entrega total, lo cual se opone a una entrega a medias. Aspirar a una entrega total al Padre Dios, a sus caminos. Que el Padre Dios haga de mí lo que quiera. Estoy a su total disposición. ¿Qué fundamentos hay en esto? ¿Por qué lo total? Habría que subrayar lo total acá. Porque hoy día hay tendencias a una total disolución de todo el orden que nos rodea. Hay una tendencia al total alejamiento de Dios y del plan del Padre. Y por lo tanto, frente a un desafío total, ninguna respuesta parcial es válida, sino que es necesario a un desafío total una respuesta también total. Por lo tanto, una entrega total a la conducción del Padre. Y esto nos va a exigir saltos mortales. Esta era una expresión que yo aprendí de mi maestro espiritual y padre espiritual, que fue el padre José Kentenich. Él hablaba de los saltos mortales que debíamos dar en la vida, saltos mortales para nuestra inteligencia, saltos mortales para la voluntad, saltos mortales del corazón. Por ejemplo, a la inteligencia, un salto mortal, uno salta cuando uno está frente a una decisión y por un lado hay motivos que nos mueven la balanza para un lado, hay motivos que mueven la balanza para el otro, y en definitiva yo tengo que buscar la voluntad del Padre, me tengo que arriesgar. Si me quedo nada más que en el plano de la razón, no salgo de ahí. Salto mortal de la inteligencia o salto mortal de la voluntad.
Cuando estoy frente a una tarea, a una decisión, a un emprendimiento que supera mi voluntad, supera mis fuerzas, y uno dice, no puedo, humanamente no puedo, humanamente me supera. Ahí es el salto a la voluntad. Sí, es cierto, me supera, no puedo, y sin embargo salto, sin embargo me arriesgo, sin embargo me pongo en camino, Dios proveerá. Eso es lo que Dios me pide, y cuando salto, Dios siempre me recoge. Dios nunca va a permitir que yo salte y caiga en el vacío y me destruya. Pero Dios me exige el salto. Y Él se entregó primero por nosotros. Es interesante de que debemos recuperar la dimensión de riesgo, y uno podría decir, en cierto sentido, de riesgo continuo y permanente en nuestra vida, porque el primero que se arriesgó por nosotros fue Dios. Dios envió a su propio Hijo. Dios, Cristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él se arriesgó primero, Él se entregó primero. Y cuando nosotros intentamos, con buena voluntad, entregarnos y arriesgarnos por vivir de fe práctica en la divina providencia, estamos nada más que correspondiendo a lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. O sea, la fe práctica en la divina providencia, por una parte, nos exige, vivir de fe práctica nos exige, por una parte, renuncia a la seguridad humana, a la seguridad que buscamos, sea intelectual, sea afectiva, sea volitiva, y por la otra, y esto es lo fundamental, una entrega creyente, filial, a un Dios Padre que es sabio, que es bueno y que es todopoderoso, a un Dios que es sabio y un poquito más sabio que nosotros. San Pablo tiene en su primera carta a los Corintios una expresión que me impresiona, siempre al leerla dice, la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Dios tiene sus caminos, Dios es sabio, es más sabio que nosotros. Y por eso muchas veces los caminos de Él no coinciden, o mejor dicho, nuestros plancitos personales no coinciden con el plan de Dios, del plan sabio que Dios ha trazado para cada una de nuestras vidas. ¿Y dónde está nuestra sabiduría? ¿Dónde está nuestra genialidad, en cierto sentido? Entregarnos en forma creyente, filial, a ese Dios Padre sabio. En su sabiduría también está incluida la cruz. La cruz, locura para los griegos, escándalo para los judíos, pero sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Es entrega a un Dios sabio. Vivir de fe práctica en la divina providencia es la entrega a un Dios Padre que es bueno. Una expresión alemana dice, Dios es Padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace. Parecería que a veces Dios se olvida de uno, parecería que el Padre a veces nos maltrata, pongamos maltrata entre comillas, pero Dios es Padre, Dios es bueno. Como lo escuchábamos en un verso de Einstein, Dios mío, no quiero comprender tus caminos, para eso soy tu hija. Eres Padre de sabiduría, un Padre también para mí, y si me llevas a través de la noche, sé que me llevas a ti.